Tus amables palabras, muchas gracias a todos por asistir un día de lluvia en Murcia a esta conferencia, leyendo al Andaluz desde su oriente, epigrafía árabe murciana. Venir a Murcia para mí, volver a Murcia y sin la frente marchita, como decía la canción, es algo desde luego muy motivo de gran alegría, porque tengo aquí muy buenos amigos. A lo largo de mis estancias murcianas he ido creando una red de amigos muy importante y esto me permite pues venir con una enorme alegría, como les digo. Efectivamente, hace ya mucho tiempo que publiqué, mucho tiempo son desde el año 2009, que se publicó esta obra, Inscripciones árabes de la región de Murcia, donde se hacía un recorrido muy exhaustivo sobre la epigrafía murciana, sobre todo de carácter monumental. Esta monografía pues ha tenido el impacto que tienen estas cosas, que lamentablemente no es mucho porque no hay mucha gente que se dedica a esto y además no hay una renovación en estos estudios, lamentablemente, aunque las posibilidades son muchas. Van apareciendo nuevas piezas, algunas de ellas han sido tratadas en algunas intervenciones que yo he tenido en esta zona y desde luego, como digo, se abre un campo de posibilidades a través de la epigrafía que ha de ser, desde luego, cubierto por especialistas. Nosotros vamos a hacer un recorrido forzosamente breve sobre la epigrafía murciana, sobre las evidencias de inscripciones que se dan en esta región. Es un tema muy específico que requiere, por supuesto, de un conocimiento primario de la lengua árabe y, desde luego, se puede abordar, y de hecho hay que abordarlo, desde una perspectiva fundamentalmente arqueológica, porque es un trabajo de arqueólogos. No es exclusivamente un trabajo de filólogos, aunque pudiera pensarse que son los filólogos los encargados de desentrañar este conocimiento, este arcano tan preciso y tan exacto que supone la epigrafía árabe. Digo que es un trabajo arqueológico porque al fin y al cabo el método es el arqueológico, independientemente del filológico, y los resultados normalmente son de orden arqueológico. Pues bien, vamos a hacer una breve introducción sobre lo que ya saben ustedes, que es este libro que se publicó en el año 2009, de 417 páginas, un libro al cual yo le tengo un cariño especial, por varias razones, también por el momento en el que lo escribí, que es un asunto que no compete a una conferencia, pero en todo caso, lo que sí quiero decirles es que quiso ser y es un estado de la cuestión absoluto sobre lo que había de las inscripciones árabes de Murcia en el año 2009. Creo que se consiguió. Reunimos un elenco de cerca de un centenar de inscripciones procedentes de muchos puntos de la región. Haremos una breve semblanza de ellas a lo largo de esta exposición y aportaremos algunas novedades que se han podido ir produciendo en los últimos años. En primer lugar, vamos a hablar de unos asuntos preliminares. ¿Qué se necesita para acercarse a la epigrafía árabe andalusí? Ya conocen ustedes la lengua árabe, es una lengua semítica, una lengua compleja en tanto en cuanto nada tiene que ver con las lenguas indoeuropeas, entre otras cosas porque se escribe en dirección contraria como lo hacemos nosotros, y la epigrafía pues se revela como una ciencia fundamental para tratar de desentrañar algunos aspectos sociales, políticos, económicos, subyacentes en este tipo de sociedades árabo-islámicas. El árabe es la lengua de referencia de todo el mundo musulmán, de tal manera que es un punto, digamos, de interés lingüístico de primer orden. Exclusivamente la lengua árabe en sí misma supone algo que un musulmán conoce a la perfección. La lengua árabe es la lengua de Dios. Dios se expresa en árabe. El Corán es, digamos, la perfección más absoluta de esa expresión que Dios se encarga de hacer. Y por consiguiente la lengua árabe está, desde luego, revestida de una sacralidad muy significativa. Algo así como el latín litúrgico para nosotros, para que nos entendamos. Pero es una lengua que, al contrario que pasa con el latín, no ha muerto. Es una lengua que pervive hasta nuestros días, bien es cierto que es dividida en numerosos dialectos. En todo caso, siempre se mantiene la referencia de esa lengua árabe que está contenida en la primera gramática árabe. Y la primera gramática árabe es el Corán. El Corán es un libro fundamental, esto es decir una perogrullada, pero me veo obligado a hacerlo, es un libro fundamental, pero el Corán es que es un libro, es el libro de los libros para los musulmanes y en general para los árabes, incluso para los que no son musulmanes, para los árabes cristianos.
Es un libro de intocable, inabarcable, es un libro que tiene unas condiciones pues, de divinidad que no tiene ningún otro libro en el mundo árabe. En el caso de Al-Ándalus, el árabe es la lengua de transmisión fundamental, posiblemente a partir del siglo IX la sociedad estaba bastante arabizada. Es cierto que quedan, por supuesto, muchos rasgos y muchas comunidades que siguen hablando eso que podríamos llamar protomozárabe o latín tardío. En todo caso, el árabe se va a ir imponiendo paulatinamente y en el siglo X posiblemente la mayor parte de la sociedad ya estaba profundamente arabizada. Pues bien, de todo ese amplio abanico de posibilidades que ofrece la lengua árabe, nosotros nos vamos a remitir a la epigrafía. ¿Qué entendemos por epigrafía? Lo dice el diccionario de la Real Academia. La ciencia cuyo objeto es estudiar e interpretar las inscripciones, por lo que las posibilidades de aplicación son inconmensurables. Hay muchísimos, centenares, me atrevería a decir miles de objetos que contienen inscripciones en árabe. Miles de objetos. Dirán ustedes, ¿siempre se pueden leer? No siempre se pueden leer. Y ya verán ustedes que hay una serie de dificultades en ese tránsito, en la lectura de los documentos, que hacen muy onerosa en algunos casos la lectura. Por inscripción entendemos el escrito grabado en piedra, metal u otra materia duradera para conservar la memoria de una persona, de una cosa o de un suceso importante. Nos sirve, por supuesto, esta definición. Claro, pero este escrito grabado puede estar sobre un pergamino, sobre un papel, son también objetos de carácter duradero, soportes de carácter duradero. Sin embargo, nosotros no nos vamos a dedicar a esa materia de los pergaminos, de los papeles, sino que nos vamos a dedicar a otra materia, que es la epigrafía sobre determinados contenedores. Evidentemente, ni que decir tiene que la relación entre la caligrafía, que es la que se contiene en los manuscritos, y la epigrafía, que suele ser de carácter monumental, es evidente. Y hay una relación, pero obedecen a dos disciplinas distintas que se mueven por unos parámetros diferentes. La epigrafía árabe presenta unas particularidades muy concretas con respecto a otras producciones. No vamos a establecer la diferencia entre la epigrafía latina y la epigrafía árabe. Existen, por supuesto, esa diferencia, pero en el caso de la epigrafía árabe hay que decir que en su primera manifestación, que es el cúfico, es un tipo de escritura revestida de una gran sacralidad. Es una escritura destinada a ser sacra, destinada incluso a no ser interpretable de manera fácil. Está dotada de una serie de elementos que la complican. El principal elemento es que carece de toda notación secundaria, carece de todos esos puntos que lleva el árabe, pero es que además, como todas las lenguas semíticas, ustedes lo saben también, no va vocalizada. Tenemos, por tanto, una dificultad de partida muy evidente. Ahora, esto se suple por el carácter repetitivo de la epigrafía árabe. Si en la epigrafía árabe abundaran más las poesías que los textos coránicos, la lectura en muchos casos sería mucho más difícil, porque la poesía es mucho más imprevisible. Los textos coránicos son muy previsibles. Pero como abundan más los textos coránicos y determinadas eulogias, la epigrafía árabe, toda la dificultad que acumula, de alguna manera se simplifica en el hecho de que los mensajes suelen ser bastante reiterativos y repetitivos. Ahora bien, hace falta cierta pericia, cierto adiestramiento para la lectura de estos epígrafes. El asunto es, por supuesto, fascinante. En España hay muy poca gente que se dedica a esto y, como les decía antes, podemos afirmar que no hay renovación generacional, que parece que es un tema que no encuentra nuevos adeptos que se dediquen al estudio de la epigrafía árabe, y siempre hace falta, como no, ante este tipo de disciplinas, manejarse con suma prudencia. Insisto que no hace falta insistir mucho en estos elementos. Claro, tenemos la cuestión cronológica, que es la cuestión que aborda en primer lugar cualquier arqueólogo. El arqueólogo tiene que datar los objetos que se encuentran en una intervención arqueológica, porque los objetos nos están dando una visión muy aquilatada de ese momento. Pero ¿qué ocurre cuando esos objetos epigráficos no están fechados? ¿Qué hacemos? Pues tenemos que manejarnos en una cierta incertidumbre. Pero en el caso de la epigrafía árabe se repiten una serie de constantes, en el caso de la epigrafía andalusí más, en los que podemos adivinar ciertas cronologías. También a través de otros elementos decorativos, atauriques, motivos geométricos, que en caso de duda pueden ayudar a fechar la inscripción. Los formularios textuales, como he dicho anteriormente, son extremadamente reiterativos. Versículos coránicos, eulogias, fórmulas introductorias.
Y esto es importante porque determinadas dinastías recurren a determinados formularios textuales. Por consiguiente, podemos hacer una evolución cronológica de lo que significa el aprovechamiento y el uso de esos formularios textuales. Hay que atender también al soporte sobre el cual se emplaza la inscripción y también la funcionalidad de la pieza. Lo primero que necesitamos es un Corán, porque una buena parte de los textos son coránicos, diccionarios por supuesto, hay traducciones del Corán y también las concordancias coránicas. Las concordancias coránicas, como las concordancias bíblicas, que nos van a permitir insertar cualquier palabra árabe en un contexto coránico, sabiendo además las veces que se cita esa palabra. El hecho de que una palabra aparezca en el Corán es muy relevante, es una palabra coránica, le dota de un cierto prestigio. El hecho de que una palabra, la que sea, aparezca en el Corán ya es un hecho de una relevancia sumamente reseñable. Hay muchas palabras que no están en el Corán, por supuesto, porque el Corán no tiene todo el diccionario de la lengua árabe, pero si está esa palabra en el Corán, ya esa palabra está dotada, está revestida de un prestigio inicial de evidentes consecuencias. Bien, hay algo que también quiero que sepan ustedes, es la evolución de la escritura. La primera escritura árabe es la que tienen aquí a su izquierda. Esta es una lápida que se halló en Murcia y es una escritura en cúfico. Es una escritura angulosa, rígida, sobre la línea del renglón. Es una escritura en la cual no hay anotación secundaria ni hay vocalización. Y la otra es una escritura mucho más suelta, mucho más grácil, que es la escritura cursiva. La diferencia entre una y otra es que, entre otras, la escritura cursiva es la que se ha impuesto en el mundo árabe. Se comenzó con la cúfica, pero a partir del siglo X en Oriente, del siglo XII en Occidente, llegó la escritura cursiva. Y la escritura cursiva tendió a reemplazar a la escritura cúfica, a esa escritura tan angulosa y tan rígida sobre la línea de renglón. A partir del siglo XII en Al-Ándalus, veremos cómo se va imponiendo en el discurso epigráfico la escritura cursiva. Encontrarán ustedes el término escritura cursiva expresado bajo otros vocablos, por ejemplo, nasji, pero sepan ustedes que nasji y escritura cursiva viene a ser exactamente lo mismo. Ahí tienen ustedes una imagen de la madrasa Buenanía de Fez, donde se ven las distintas epigrafías. Arriba tienen ustedes la escritura cursiva. Y aquí tienen ustedes el cúfico. El cúfico además con unas características muy claras, conformando estructuras arquitectónicas, porque esto lo permite el cúfico, un cúfico ya muy evolucionado que se llama cúfico arquitectónico. La de arriba es una escritura que se responde, o responde mejor dicho, al árabe actual, y además en este caso va vocalizada, va con toda la notación secundaria y va vocalizada. Esta es la escritura cursiva que pueden ustedes encontrar en un periódico árabe. Ahora bien, en el periódico árabe ni siquiera va vocalizada, que esto es un debate que se da en el mundo árabe sobre si hay que vocalizar o no lo que se escribe a diario. Esto ofrece, ustedes yo creo que lo han captado inmediatamente, una gran dificultad, porque una M y una N puede ser mano, mino, meno, muno. Claro, tienes que conocer la palabra para saber, y el contexto, para saber qué es lo que está diciendo ahí. En este caso está la vocalización, son estas rayitas y estos circulitos que aparecen en la escritura, pero esta es la escritura cursiva. Digamos que esta es la escritura que se impone en el siglo XII, a partir del siglo XII. ¿Y por qué tiene relevancia en el caso murciano? Porque en el caso murciano se va a dar una de las introducciones de esa escritura cursiva de manera masiva en Al-Ándalus. Por consiguiente, por tanto, el caso murciano tiene una relevancia particular, como creo que tendremos ocasión de ver a lo largo de esta exposición. Claro, y después está la monumentalidad, porque los epigrafistas han sido muy selectivos y únicamente han tratado epígrafes monumentales. ¿Cómo me voy a detener yo en una cerámica? Una cerámica es algo irrelevante a todos los efectos.
a saber lo que pone a mí, ahí, a mí no me interesa. Yo me dedico a la mezquita de Córdoba y tienen ustedes la inscripción en cúfico, en magnífico cúfico simple andalusí de la mezquita de Córdoba. Pero un amuleto como ese no tiene importancia. Hasta hace muy poco tiempo, hasta hace cuestión de 15, 20 años, estas piezas pasaban desapercibidas. Nadie les prestaba atención. Se entendían que eran objetos menores y que no tenían importancia ni siquiera epigráfica. Ahora sabemos que tienen importancia y mucha. Abajo tienen otro de estos objetos, una cerámica con el lema al-Mulk, el lema de la dinastía Omeya. Todo esto, como les digo, no ha merecido excesiva atención por parte de los investigadores. Afortunadamente, ese panorama ha ido cambiando a lo largo de los últimos años. La escritura cursiva, como digo, surge en Oriente y es algo que se asocia a los suníes. Fíjense ustedes que a partir del siglo X los suníes tienen enorme miedo de los chiíes. ¿Qué sucede en el siglo X? En el año 909 los fatimíes en Ifrigia ya han tomado el poder. Ellos son chiíes. En Oriente, en lo que ahora es Siria, Egipto, se da una situación muy parecida a la que tenemos ahora. Una guerra larvada, soterrada entre suníes y chiíes. En ese momento los suníes quieren armarse ideológicamente. Y para armarse ideológicamente recurren a la escritura. Y se inventan una escritura, que es la cursiva, con la intención de que esa escritura llegue a la mayor parte de la gente, que pueda ser descodificada por la mayor parte de la gente. Frente al cúfico, que es de difícil lectura, una escritura muy abigarrada, difícil de leer, la escritura cursiva está destinada a que sea leída, que sea correctamente interpretada por la mayor parte de la gente. Ese rearme ideológico de los suníes, algunos, Yasir Taba, que es un especialista palestino que vive en Estados Unidos, le llama Sunni Revival, el revival sunní, la recuperación de una cierta diligencia en la idea de que los suníes tienen que preponderar, que tienen que prevalecer sobre los chiíes. Y utilizan la escritura. Pues bien, eso va a llegar un siglo y medio, 2 siglos más tarde al Andalus. Y van a ser los almorávides en sus años finales, pero sobre todo los almohades, los que van a protagonizar una gran revolución que va a traer como consecuencia la introducción de la escritura cursiva en el Magreb, en el occidente musulmán. Y ahí está jugando un papel muy relevante Murcia, la antigua región de Tudmir, ya dejó de llamarse Tudmir, este Sharq al-Ándalus, este sur del Sharq al-Ándalus. Y mientras tanto, como les digo, van apareciendo muchos objetos que tienen, por ejemplo, incisiones de nombres de personas en la cerámica, algunos en Lorca, creo que vamos a poder ver algunos. Este, que apareció en el Pocito Chico, en Puerto de Santa María, es el nombre seguramente del ceramista, Abdallah. La inscripción va grabada en el galbo de una olla. Esto es muy relevante, porque nos está dando el nombre del individuo que hizo esta pieza cerámica. Esto ya les digo que hasta hace muy poco tiempo nadie se preocupaba de ello. Teniendo el mihrab de la mezquita de Córdoba, teniendo el patio de los Leones de la Alhambra de Granada, ¿para qué nos vamos a dedicar a estas cosas? Ya les digo que afortunadamente la situación ha cambiado. El cúfico inciso es este que estamos viendo, que lo vemos también en la escritura sobre piedra. Este, por ejemplo, es una lápida de Alcoy del año 1157, 552 de la Égira. Es muy significativo la proliferación de ese cúfico inciso que se asocia a contextos siempre rurales. Se asocia a ese mundo rústico, a ese mundo andalusí de campesinos que no tienen las suficientes habilidades para desarrollar ni textos muy largos, ni un cúfico más acendrado, un cúfico más delicado, un cúfico más sofisticado. Y sobre la cerámica también tenemos esa realidad, como he dicho antes. Bueno, todos estos ejemplos ya los he puesto. Esta jarrita es una maravilla y tiene ahí un texto verdaderamente curioso, que no había leído yo antes, que yo ya ahora me atrevo a dar una lectura. Procede de la ciudad de Lorca y aparece un epígrafe que incluye una relación de parentesco. Ibn, hijo de. Este fulano quiso dejar constancia de que había escrito sobre una jarrita su propio nombre. Jalasa Ibn, empieza por una S, Ibn Suleiman, Ibn Sarrash, a saber, Qausahu, posiblemente lo que ponga ahí es Qausahu. ¿Le suena la palabra Alcuza? No sé si aquí se emplea Alcuza, Qausa, Qusa en árabe. O sea, terminó Ibn, el nombre que sea, su Alcuza,
su recipiente, lo terminó él y deja constancia de que ha terminado ese recipiente. Es algo que yo creo bastante significativo. Esto es un dato histórico sumamente relevante, el hecho de que las piezas vayan firmadas. Ya quisieran los prehistoriadores que las piezas fueran firmadas. Tener una pieza firmada no es poca cosa. Esto está en Lorca y a ver si lo publicamos lo más pronto posible. O esta otra también de Lorca. Seguramente los nombres de los ceramistas. Aizar, qué árabe más bonito escribe este hombre. Seguramente con la digitación, con el dedito. Aizar, se fecha en la primera mitad del siglo XII. ¿Qué es Aizar? ¿Quién es Aizar? Este señor era o un zurdo o un descendiente de un antiguo zurdo. En español sería un izquierdo, un apellido izquierdo, ¿no? O un zurdo, que también existe el apellido zurdo. Aizar, el zurdo, o un zurdo. O era de esa familia, o él mismo era zurdo y quería identificarse en esta tapadera con el apelativo de zurdo, Aizar, y se encuentra también en Lorca. Se fechan los recipientes, y además en este caso con una escritura muy cuidada e incluso con el sukún. El sukún es este elemento que señala una pausa. Este elemento, este circulito, la verdad que desmejora mucho la fotografía con respecto a la que yo tengo aquí, pero supongo que será normal, ¿no? Bien, pero vamos a empezar por una epigrafía muy interesante que se sitúa en la vecina provincia de Alicante, pero que está en este museo. Aquí tenemos estos epígrafes, la epigrafía de Guardamar, un sitio que ha sido excavado por Rafael Azuar, un sitio de enorme interés. Estos epígrafes fueron estudiados por Carme Barceló. ¿Y por qué son importantes? Independientemente del valor epigráfico, tienen una connotación histórica muy determinada. ¿Cuál es esa connotación histórica? Funciona en esta zona, como en todo el Mediterráneo, un grupo genealógico, podríamos decir, una tribu que se hacen llamar a sí mismos la gente del mar, Ahl al-Bahr en árabe, los Bahriyun, la gente del mar, gente que se venden al mejor postor. Decía Xavier Ballestín que estos son como una tribu. Yo creo que son una tribu. Esta gente del mar son una tribu. ¿Qué hacen? Pues están continuamente pasando de una orilla a otra productos, fundando enclaves en el norte de África o en Al-Ándalus, cuyo centro fundamental es Bayana. Bayana es Pechina, en Almería. Y desde ese punto pues van a tejer unas relaciones económicas y sociales muy intensas con el norte de África, fundamentalmente con la actual Argelia, y también con las Islas Baleares, con la isla de Cerdeña, con la isla de Sicilia. Van a tener un protagonismo esencial en esos años de la historia del mundo musulmán en su parte occidental. Estos Bahriyun los tenemos ahí en Guardamar. Posiblemente ese enclave sea una fundación de los Bahriyun. Y parece ser esto porque además el nombre del individuo que aparece en esta inscripción, Ahmad ibn Bahlul ibn Zarb y Muhammad ibn Salama, se relacionan con estos Bahriyun. Hemos encontrado genealogías de estos Bahriyun, las crónicas árabes ofrecen a veces esta genealogía y podemos hacer una conexión entre esta gente y esta fundación de Guardamar de Segura. La epigrafía la tienen ustedes ahí, en el nombre de Dios el Clemente Misericordioso. Saben ustedes lo que es eso, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim. Ese, en cualquier discurso un árabe tiene que empezar cualquier discurso con el Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el Clemente Misericordioso. Lo vamos a encontrar en todo tipo de inscripciones. Así se inicia el Corán, así es la azora primera del Corán, y es un elemento textual que lo vamos a encontrar por todos sitios. No hay más divinidad que Dios, Mahoma es el enviado de Dios, eso es lo que es la Shahada. Se acabó esta mezquita en el mes de Muharram del año 30 y 300, en el año 944, ordenó construir la Ahmad ben Bahlul ben Zarb, el que confía en Dios y busca la recompensa divina, por medio de Muhammad ben Abi Salama, obra de Ibn Marjan y Ben Albana. Fíjense ustedes que aparecen 3 individuos. Es un dato muy consistente, muy contundente. 3 individuos los que aparecen citados en un epígrafe. Esto nos da unas posibilidades enormes, posibilidades también de orden onomástico. Sacar la onomástica de estos individuos es fundamental, porque esta onomástica nos va a estar hablando de orígenes, de dónde vienen estas gentes. Ahí tienen los Bahriyun, lo tienen en este códice, esta gente del mar que está continuamente moviéndose entre el Magreb, Al-Ándalus, las islas del occidente del Mediterráneo, con unas actividades comerciales muy destacadas
y siempre bajo el amparo de alguna dinastía. Pero son pactos que se rompen con la dinastía cuando a estos Bahriyun no les viene bien y entablan relaciones con otras dinastías que pueden ser opuestas a la primera. Es decir, se mueven al mejor postor, en realidad estableciendo pactos con el poder que podíamos considerar de características clánico-tribales, como hacen otras tribus en Al-Ándalus. Al fin y al cabo, y esto puede ser un poco difícil mantenerlo ante un público, digamos, más especializado, pero los omeyas no dejan de ser sino una tribu más en todo ese engranaje. Se establecen unos pactos entre distintas tribus y hay una sulta, hay una autoridad que regula más o menos esas relaciones. Y estos Bahriyun se adaptan a la perfección a ese movimiento de gente y a esas posibilidades de entablar relaciones con autoridades, que son al fin y al cabo las que tienen la legitimidad. Esta inscripción es una maravilla, es una inscripción que se encontró aquí, cúfico almorávide, de tradición almeriense, pero no contiene tanta información como las anteriores. Sabemos que es la tumba de un visir y de un alfaquí llamado Abu Bakr Muhammad ibn Amira ibn al-Fadl, y fue encontrado en la calle Victoria de aquí de Murcia. En cúfico almeriense. En Almería, calle Victoria, ¿no? Fue encontrada. Victorio, vale, perdón, sí. Pues bien, como le decía, el cúfico almeriense es un cúfico que se establece en el siglo XI, de tradición cordobesa, y que va a tener una enorme proyección. Almería está muy cerca de Murcia. El cúfico almeriense va a llevarse, como no, a Murcia. ¿Qué sucede en Almería? Que en ese siglo XI, pero sobre todo en el siglo XII, se ha creado una clase social comerciante que va a querer ser enterrada en unas lápidas muy parecidas a estas. Y se va a reproducir el hecho de que esa clase comerciante se quiere adornar sus tumbas con este tipo de epigrafía. Y dirán ustedes, ¿eso tiene connotaciones o eso tiene efectos fuera de Al-Ándalus? Jolín, que sí tiene. Estos comerciantes almerienses venden su epigrafía en la curva del río Níger, en el actual Mali. Epígrafes almerienses de mármol de Macael se fabrican por decenas en Gao, en Mali. La pregunta es, ¿son artesanos almerienses los que viajan a la curva del Níger? ¿O se llevan los productos ya manufacturados desde Almería hasta la curva del Níger? Sobre esto hay muchos interrogantes. Necesitamos de un trabajo que no es exclusivamente arqueológico, también documental, para poder ir certificando algunos de los presupuestos que se plantean en torno a estas cuestiones. Lo cierto es que, como les digo, en esta fecha se produce en Almería una eclosión de lo que es esta producción epigráfica. Y esto va a tener unas implicaciones muy evidentes en todos los territorios de alrededor de Almería. Es decir, se va a imponer este cúfico almeriense y en esta lápida murciana nos vamos a encontrar las características esenciales de ese cúfico almeriense que desde el siglo XI se está gestando en la ciudad de Almería. Pero hay más implicaciones con el norte de África, muchas más. Esto es de Cartagena. Y esto no es andalusí, no tiene la pinta de ser andalusí. El reverso, el frente B, es muy difícil de leer. Yo pude adivinar ahí la tumba, esta es la tumba de Fátima bint Abi Bakr, Fátima la hija de Abi Bakr, apiádese de ella Dios, murió, no viene la fecha. En el otro lado se lee muy bien, pero esto no parece andalusí. Esto es exactamente igual que la producción jurasaní que encontramos en Túnez en la segunda mitad del siglo XI y la primera mitad del siglo XII. ¿Y qué hace esto aquí? Bueno, pensemos que haya un jurasaní que haya querido enterrarse a la manera de la dinastía tunecina. Pero lo que esto apunta más bien es que haya venido como lastre de una embarcación, desde Túnez hasta Cartagena. Y lo cierto es que lo encontramos en Cartagena. No tenemos contexto estratigráfico, pero aparece en Cartagena. Es un epígrafe cartagenero. ¿Esto implica que es gente de allí la que lo ha facturado, la que lo ha fabricado? No, no tiene por qué significar eso. Lo que sí puede significar, como digo, es que haya venido como lastre de un barco. Porque las características epigráficas de esta macabrilla son exactamente igual que las que se dan en ese cúfico jurasaní, en esa dinastía que se implanta en Túnez en esas fechas que van desde el año 1062 hasta el año 1159. Otro asunto sobre al que quiero referirme es el de las posibilidades de que exista una escuela epigráfica de
de Murcia en los años finales de la Murcia islámica, de la Murcia andalusí. Porque estas dos epígrafes son exactamente iguales, obedecen a un mismo patrón, a un mismo trabajo epigráfico. Ahí tienen ustedes una macabrilla y ahí tienen ustedes una lápida fundacional de una torre. El texto es una verdadera maravilla. Dice: en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la básmala, Dios bendiga a Mahoma y su familia y les salve. Eso es la taslilla. La altura de esta torre occidental de la ciudad, de Murcia se entiende, es de 25 luj, que es un tipo de medida. Se construyó bajo la supervisión de Abí y se pierde. Se ha destinado a ello una parte del peculio será, y después habla de una acequia. La acequia septentrional en un periodo, porque la inscripción, como ven ustedes, está fragmentada. Independientemente de esos valores topográficos que tiene el texto, hay que decir que formalmente las similitudes entre una letra y otra son absolutas, lo que implica que efectivamente en los años finales de Murcia, cuando Murcia estaba a punto de ser conquistada por los castellanos, debió de funcionar alguna suerte de escuela local de epigrafía, por cierto, confeccionando los materiales con una enorme elegancia, porque estamos hablando de una escritura cursiva tremendamente elegante. Debió de funcionar en efecto una escuela epigráfica murciana, a la que nadie, por cierto, se ha referido hasta ahora. Bueno, hemos visto macabrillas. ¿Qué son las macabrillas? Pues las macabrillas son este tipo de túmulos que se colocan sobre las tumbas de esta suerte. Ahí tienen ustedes una reconstrucción de una precisamente murciana. Macabrilla, de ahí viene la palabra macabro posiblemente. Estas macabrillas las encontramos en Murcia, es lógico. Es una producción que entra en Al-Ándalus por Almería. Desde el año 1060 ya tenemos macabrillas en Almería, muchas más que las que encontramos en Murcia. Pero en Murcia tampoco está mal el número de macabrillas que tenemos, 2 en la ciudad y otra en Cartagena. ¿De dónde procede esta tipología? Procede de Kairouán, en Túnez, y se va a extender por el Mediterráneo occidental. La encontramos en Marruecos, por supuesto, algunas en Argelia, menos, y sobre todo en Al-Ándalus. ¿En qué región? En todo el oriente andalusí. La macabrilla más occidental la encontramos en Algeciras, la más septentrional en Tortosa. Encontramos estas murcianas, pero en Valencia encontramos varias. Por supuesto, en Almería no les puedo decir cuántas, pero perfectamente 30 o 40. Estamos ante una tipología muy característica del oriente de Al-Ándalus y que por supuesto afecta a la región murciana. Aquí tienen ustedes. Almería es, desde luego, el centro difusor de toda esta producción de macabrilla que afecta a todo Sharq al-Ándalus y a la región de Ifriqiya y el Magreb al-Aqsa. Surge de allí, pero va a llegar a Al-Ándalus en fecha como es la segunda mitad del siglo XI. En Kairouán tenemos macabrilla a finales del siglo X y desde ahí esa producción se va a extender por la ribera septentrional del Mediterráneo. Existen otro tipo de epígrafes sobre loza dorada, como este magnífico ejemplar, hallado en la casa 11 de la judería del castillo de Lorca. Es un epígrafe del siglo XIII. Ahí tienen ustedes, Salama al-Baraka li-Sahiba. Parece ser que es una propietaria, una tal Malika, reina en árabe. La seguridad y la bendición por 2 veces para la dueña de la pieza, que quiere hacerse decorar una pieza con su nombre, ella como propietaria de la pieza. Esto es muy típico del mundo árabo-musulmán. O este otro espectacular ejemplar que publicamos con Andrés Martínez Rodríguez, con todo un programa decorativo que incluye, como no, la epigrafía. Esta epigrafía estampillada es importantísima. Es algo típicamente almohade que se va a extender por todo el territorio de Al-Ándalus y en algunos casos incluso combinando distintas tipologías. En este caso, fíjense ustedes, el grafiado de la parte superior y el estampillado de la parte inferior. Arriba pone Al-Yum, la felicidad, Yemen viene de ahí, Yemen, la mano derecha es Yamin, Al-Yum Lillah, la felicidad de Dios, Al-Mulk, el poder. Yo creo que Al-Mulk es Al-Mulk Lillah o Lillah Al-Mulk, de Dios es el poder, y arriba Al-Yum, la felicidad. En este tipo de cacharros grandes se emplea todo un programa decorativo que incluye la epigrafía.
Y esto es muy importante porque podemos saber las dinastías a qué tipo de mensaje se acogen. Es muy significativo si la dinastía emplea un determinado mensaje o emplea otro mensaje diferente. Todo esto es muy importante y, como les digo, hasta ahora se le había dado muy poca relevancia. Ahí tienen ustedes tinajas de la calle Salgado, una muy parecida a la que estudiamos, otras con el epígrafe al-Mulk, otras con el epígrafe al-Yum y otras con el epígrafe al-Shukar. Al-Shukar, el agradecimiento, al-Shukar lillah, el agradecimiento es de Dios. Y fíjense ustedes qué sociedad tan sofisticada era la andalusí, que encontramos epigrafías en un brasero, en este caso un brasero de Lorca, que fue publicado también por Andrés Martínez, por mí mismo y por Begoña Soler. Un brasero donde se incluye la bendición al-Isa, que está aquí, que puede pasar desapercibido. De hecho, ha pasado desapercibido. Ahí tienen ustedes el epígrafe al-Isa, la bendición. Ha pasado desapercibido porque no se pensaba en un principio que pudiera ser un epígrafe, y es un epígrafe. Era una sociedad muy sofisticada que incluía la palabra escrita allí donde podía. Y esto implica que haya alguien que la trabaje, pero alguien también que pueda leerla. Alguien sabía leer eso, puesto que se ha escrito para que así sea, para que sea leído. ¿Y esto qué hace en Murcia? Esto, por Dios. Este asunto tan curioso del Castillejo, de Monteagudo, con este motivo alhambreño. ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace el Walagali Bilallah? 3.300 veces repetido en la Alhambra de Granada. 3.300 veces, el lema de los nazaríes, hasta el extremo que a los nazaríes se le hace llamar los galibíes por este tipo de lema. Wala galib ilallah, no hay vencedor sino Dios. Pues bien, lo encontramos en el Castillejo. Lo encontramos en el Castillejo y esto nos llevó a la posibilidad de plantear una cronología más moderna para esa edificación. No voy a volver sobre ello, eso generó un cierto debate, necesitamos más datos, pero lo cierto es que el Castillejo de Monteagudo ofrece un panorama epigráfico bastante confuso, muy interesante, pero también confuso porque encontramos epígrafes de todo tipo. Ahora veremos algunos. En los anillos está la epigrafía. En este de Lorca, que se sitúa aquí, yo creo que aquí se puede señalar, ¿verdad? Con unos caracteres hebreos por encima, es una de las pocas piezas en al-Ándalus que incluye alfabeto árabe y alfabeto hebreo. Y la leyenda de estos anillos, hay unos 25 o 30 anillos de este tipo, en los que se dice, Billahi Yazik, en Dios confía. A veces aparece el nombre del individuo, es frecuente que aparezca el nombre del individuo, es decir, el individuo se pagó un anillo con un marchamo propio, un sello propio, que era en Dios confía fulanito, el que sea. Bien, este anillo, la parte hebrea es complicada de leer, según me comenta un catedrático de hebreo de la Universidad de Granada, Pepe Ayeso. La parte árabe se ha leído mal, ya se puede leer bien, pero es que este otro, que es con una inscripción muy rústica, posiblemente diga lo mismo. Es de Alhama de Murcia, de Las Paleras, y se corresponde precisamente a esa cronología tan antigua, es decir, desde fechas muy antiguas, el siglo IX, ya se están empleando estos anillos epigrafiados. Estos anillos que se llaman en árabe khatam, son los khatam, los anillos, que a veces son sellos signatarios. Y Cieza, pues en Cieza hay una epigrafía verdaderamente espectacular, muy repetitiva, la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, muchos tipos de eulogia, al-Yum o al-Iqbal, que ya veremos la importancia de esta epigrafía. Pero lo que yo quiero llamar la atención es sobre el hecho de que en unas simples casas, en un ambiente muy rústico, hay gente que escribe para que sea leído su mensaje. A mí me parece algo que expresa como pocas cosas la sofisticación de la sociedad andalusí. No es normal esto de Cieza, ¿eh? No es normal que en las casas encontremos estos programas epigráficos. De hecho, yo no conozco un caso como este. Hay epígrafes, pero no en esta cantidad y sobre todo con esa profusión de motivos geométricos. Ahora bien, como le he dicho anteriormente, esto expresa a la perfección esa sofisticación en la que se movió la sociedad andalusí.
esa idea de que todo tenía que estar hecho de la mejor manera posible, recurriendo, cómo no, a la escritura, porque la escritura tiene esa connotación, esa presencia política, literaria, etcétera, y en Sillasa, esto se aprecia como en pocos sitios. Lorca tiene, al igual que Murcia, su propia producción epigráfica. Lorca era una medina, Madinat Lurca, era una medina importante, y encontramos al menos estos dos epígrafes. Este, que tienen ustedes aquí, en realidad es una recreación de un almeriense, pero este sí es de Lorca y se encuentra en su museo arqueológico. Es una estela funeraria típicamente almeriense, con este arco simbólico que posiblemente lo que refleja es el mihrab o la puerta del paraíso, la Bab al-Jannah, la puerta por la cual cualquier creyente tiene que atravesar para entrar en el paraíso. A partir del siglo XII vamos a encontrar este tipo de estructuras arquitectónicas en estas lápidas. Fíjense ustedes en esta lápida de Lorca la cantidad de texto que hay. Todo esto arroja una información valiosísima sobre tantísimas cuestiones. Pero Lorca, como medina, es muy fácilmente entendible que en una medina de estas características se dé esta epigrafía, como en Murcia. Ahora, lo que llama la atención es esto, como he dicho antes, el hecho de que en Cieza encontremos un tipo de decoración que no es funeraria, que es meramente ornamental, meramente decorativa. Y después vamos a encontrar algunos epígrafes en contextos rústicos, inscripciones desaparecidas, como esta del Castillo de Priego, que contiene la fecha, que se puede leer muy bien, está en la parte de abajo, el año 526 de la Égira, 1132, o esta otra, no viene el nombre del individuo, sí venía el nombre del individuo, pero cuando se extrajo de manera traumática la lápida se perdió. Ven ustedes ahí esas incisiones que demuestran que la pieza pues sufrió un deterioro. La otra viene de Yecla, de Yacca, y viene el nombre del individuo, un tal Omar Ibn Idris, es decir, un personaje con un nombre muy común, muy vulgar, del año 361 de la Égira, 972. Si ustedes comparan estos epígrafes con los de Murcia, con los de Lorca, yo creo que aunque no sean ustedes especialistas en epigrafía, van a comprobar la diferencia. Los epígrafes de Lorca y de Murcia son obra muy bien conseguida, muy bien terminada, muy bien facturada, y estas, por el contrario, son otro tipo de obra hecha en cúfico inciso, con errores gramaticales muy frecuentemente. Lo de los errores gramaticales hay que tener un poquito de cuidado, porque Abderramán III se tragó que en la Puerta de las Palmas de la Mezquita de Córdoba haya una lápida que tiene 30 errores gramaticales, y la mandó a hacer él. No tenía mucho más dinero, se lo gastó todo en hacer esa fachada, estaba invirtiendo en Medina Zahara y dijo, yo no le pago a otro para que me haga esto bien, me quedo con esta, pero tiene 20 o 30 errores gramaticales, hay que tener cuidado, pero en estas hay muchos más errores. Normalmente en estas inscripciones rústicas encontramos muchos más errores gramaticales que en esos otros epígrafes de carácter oficial. Bien, y vamos a ir terminando para hablar un poco de las lápidas de época Mardanishí. Aquí hubo una magnífica exposición, una exposición de exposiciones comandada por María Ángeles y por Jorge Hiró aquí presente, sobre la época Mardanishí, sobre las inscripciones. Yo hice el trabajo epigráfico en esa magnífica exposición que tiene un catálogo absolutamente monumental, tan cuidado y tan hermoso. Pues bien, vamos a hablar un poquito de estos Mardanishí, solamente de las inscripciones que tenemos por aquí. Esta es por cronología Mardanishí, aunque tampoco hay muchos elementos que nos permitan ascribirla a ese periodo. Sobre todo está esta, que es una inscripción verdaderamente imponente, y es imponente no porque ofrezca unas características especiales, cúfico almeriense, una lápida con un arco simbólico, etcétera, sino por lo que nos dice, porque nos da datos históricos que no nos dan otras inscripciones, que no nos dan las crónicas árabes o las crónicas cristianas. Nos dice que este individuo, que era que esta mujer, que es la hermana de Muhammad ibn Mardanish, pues bien, el padre de ella, por tanto el padre de Ibn Mardanish, era nada más y nada menos que Dhul Wizaratain, el de los dos visiratos, doblemente visir, alcaide eminente, que en árabe es Qaid al-Ajl, y también que era combatiente por la fe. Esta palabra le sonará.
era un mujahid, hacía el yihad, no la yihad, el yihad, porque árabe es masculino. No digan ustedes la yihad, que lo hemos homologado a la guerra santa y se dice la yihad cuando tiene que ser el yihad. Este era mujahid, es decir, era combatiente en la fe. Este individuo, que era el padre de Muhammad ibn Mardanis, y esta señora que es hermana de Muhammad ibn Mardanis. Y de ella se dice que es una fadila, que es una mujer excelente, una fadila, una mujer excelente. Y nos da, por tanto, una información que no aparece contenida en otro tipo de textos, ya sean epigráficos, ya sean cronísticos, ya sean de otra índole o naturaleza. Y ahí es donde radica uno de los elementos más destacados de la epigrafía, la posibilidad de aportarnos una información muy aquilatada, muy cercana, muy valiosa sobre determinados procesos históricos sucedidos en Al-Ándalus o en otros lugares del mundo musulmán. Tienen ustedes ahí, y vamos a hablar brevemente sobre este lema que va a aparecer en las Qasr as-Sughra en las claras. Al-Yum wal-Iqbal. Digamos que este es el sello de la dinastía Mardanishí. Los mardanishíes quieren hacerse con un discurso propio en esa exposición al sol que supone esa segunda taifa. Y para ello recurren a un tipo de escritura, la cursiva, y a un tipo de mensaje muy simple, calofónico, al-yum wal-iqbal, la felicidad y la prosperidad. Y van a hacer uso de este mensaje y de esta escritura cursiva por todos los sitios allí donde pueden presentarse las opciones de hacerlo. En las claras lo vamos a encontrar repetido hasta la saciedad, pero también en el Castillejo de Monteagudo. Hay que decir que combinan la escritura cursiva con la escritura cúfica, pero sobre todo lo que llama la atención es lo variopinto de esta exposición programática de los mardanishíes. Porque si todas estas obras son mardanishíes, ahí hay algo que no casa. Son producciones epigráficas muy diferentes entre sí, cúfico almeriense, cursiva propia de los mardanishíes, cúfico de otros lugares más alejados, de tradición no tan cordobesa almeriense, etc. Es decir, que encontramos ahí una panoplia de elementos muy diversos entre sí que nos están hablando de un programa epigráfico bastante desconcertante. No vamos a insistir mucho en ello, no es el momento, pero en todo caso lo que quiero llamar la atención es sobre toda esta producción del Castillejo de Monteagudo, que a mí me sorprende que ofrezca unas posibilidades de interpretación difíciles de encajar en todo este proceso. Evidentemente aquí hay fases, pero en la fase Mardanishí lo que está claro que hubo un intento de desarrollar el lema, al principio únicamente con Lium, en cursiva, aquí lo tienen ustedes, bueno, no hace falta que me levante, aquí lo tienen ustedes, en cursiva, no desarrollan el Iqbal, y después, en la sede de su poder, en la Dar al-Imara, en el Qasr as-Sughra, van a llevar a cabo todo el programa con al-Yum wal-Iqbal. Es, por tanto, algo de gran trascendencia para comprender ese programa epigráfico. Estos mardanishíes tenían que buscarse un lugar al sol, estaban constreñidos entre los almohades, una gente rigurosa, es cierto, pero al mismo tiempo muy preparada. Estos almohades se han dicho que eran como un partido marxista-leninista de los años 60 o 70, como los de la Revolución Cultural de China. Unos locos, sí, pero tenían mucha preparación también, algunos de ellos al menos. Y efectivamente estos almohades tenían una preparación intelectual, se llamaban a sí mismos, ¿saben ustedes cómo se llamaban los estudiantes? Se llamaban talibán. Eran estudiantes, porque es lo que significa la palabra árabe talibán. Tenían escuelas de estudiantes de talibán, por ejemplo, en Málaga. En Málaga hay una escuela de formación para estas élites almohades que en su confrontación con otras dinastías, con otros proyectos políticos, exhibían una clara formación política. Pues bien, estos mardanishíes están, por un lado, se les acusa de procristianos, representan una suerte de mudejarismo en el sentido de que están dispuestos a asumir la presencia de los cristianos y el dominio político de los cristianos. Al mismo tiempo se oponen a los almohades. Los almohades, en su rigurosidad, les acusan de ser muy blandos, de participar de algunos elementos culturales del cristianismo. Y esto los obliga a posicionarse con un discurso claro que se diferencie del discurso almohade. Y en ese sentido el lema al-Yum wal-Iqbal, la felicidad y la prosperidad, es muy importante. Las palabras no son coránicas
Pero lo que sí está claro es que ellos quieren identificarse con ese lema. De la misma manera que los omeyas lo habían hecho con Al-Mulk, con el poder, no Al-Mulk Lillah, el poder es de Dios, no. Los omeyas empleaban Al-Mulk, el poder. Nosotros somos el poder. Ahora no nos interesa hablar de Dios. Al-Mulk. Los granadinos lo hacen con Wala Ghalib illallah. No hay vencedor sino Dios. Pues estos Mardani Shies lo van a hacer con Al-Yum wal Iqbal. Con esta presentación de un discurso muy sencillo, muy simple, pero al mismo tiempo una escritura que es muy rupturista, porque ha venido de Oriente, la han traído los almohades, ellos se van a apropiar de ella y la van a exponer en su sede del poder político, que es el Qasr As-Sugra. Ibn Jaldún, por tanto, a la hora de valorar todo esto, tenía mucha razón. Ibn Jaldún es el gran polígrafo del siglo XIV, que muy mal reivindicado desde siempre, aunque en el año 2006 hubo una magnífica exposición en Sevilla. Estamos hablando de un hombre que fue capaz de pronosticar, por ejemplo, el descubrimiento de América, porque abrió la idea de que había que llegar al Atlántico, y seguramente el sociólogo Aval Lalettre más importante que ha dado el mundo antes de la modernidad. Era un tipo de una modernidad pasmosa. Ibn Jaldún castiga a aquellos que son partidarios de en la enseñanza emplear la mano dura. Es decir, se adelantó a los pedagogos y a los profesores pues en varios siglos. Ibn Jaldún es verdaderamente un genio. Pues este Ibn Jaldún ya lo expresa con total claridad. Las dinastías necesitan de determinados elementos para diferenciarse unas de otras, para realizar sus proyectos políticos. Bien, estableciendo una serie de conclusiones, podemos decir que en Sharq al-Andalus los estudios de epigrafía han avanzado muchísimo, se tienen que ir encontrando cosas, hay que atender a esos asuntos pequeñitos de la cerámica, de los metales, que todo no puede ser la epigrafía monumental, ni muchísimo menos. Hay que crear equipos en los que se valoren todas estas cuestiones. Evidentemente es una región completamente arabizada a partir del siglo IX-X, de esto no hay la menor duda. El árabe se va a imponer sobre los latines que se hablaban en la península ibérica, y todo este Sharq al-Andalus ofrece un registro epigráfico muy voluminoso y muy interesante. Frente al Garb al-Andalus, lo que se corresponde con Extremadura, centro y sur de Portugal, Huelva, Sevilla, aquí encontramos más epígrafes. Esto implica seguramente que era una sociedad a lo mejor más islamizada que el occidente de Al-Ándalus, pero por ejemplo en mi provincia, en Málaga, hay muchos menos epígrafes que en Alicante o incluso que en Murcia, y Málaga estuvo bajo poder musulmán 2 siglos y medio más que Murcia o Alicante. Esto hay que explicarlo, porque estas cosas no vale con enunciarlas, hay que intentar explicarlas. En cualquier caso, como les digo, es muy significativa la presencia de epígrafes en este oriente de Al-Ándalus, aunque la mayor parte de ellos son de época posomeya, de la época almorávide y almohade. Como ven ustedes, un mundo fascinante, un mundo intrincado, en el cual las posibilidades son enormes. Y lo que hago es un llamamiento a las autoridades, si es que hubiera aquí alguna, para que persistan en los estudios de epigrafía de Al-Ándalus y del occidente musulmán. Pues nada, muchísimas gracias por su atención y quedo abierto a las preguntas que ustedes hagan. Muchas gracias.